Lo que pasó el día que Van Halen grabó para Michael Jackson es realmente increíble. En el verano de 1982, Eddie Van Halen estaba de vacaciones descansando en su casa de Los Ángeles cuando de pronto suena el teléfono. Atiende y una voz pregunta por Eddie. ¿Quién habla? Quincy Jones. Jones era uno de los productores musicales más grandes del mundo, había trabajado para grandes leyendas del jazz y el soul. Eddie piensa que es una broma y cuelga. Vuelven a llamar. Eddie fastidiado vuelve a colgar. A la tercera, ya furioso, directamente comienza a insultar. Hasta que escucha: espera Eddie, realmente soy Quincy Jones. Van Halen se queda helado. Quincy le explica que está produciendo un nuevo disco para Michael Jackson y quiere que Eddie grabe un solo. Michael era famoso por su paso por Jackson 5, pero aún estaba comenzando su carrera solista y no era el rey del pop. Eddie lo rechaza, dice que tenía un pacto con su banda de no colaborar con nadie. Pero Quincy insiste, diciéndole que un solo suyo encajaría perfecto en la canción y no podría pensar en otro para tocarlo. Eddie piensa: bueno, es un solo en un disco que seguramente pasará inadvertido, nadie lo notará. Y acepta, pero con tres condiciones: que su nombre no figure en los créditos, que no va a cobrar ni $1 por el trabajo y que en el estudio haya mucha cerveza. Al día siguiente, Eddie Van Halen maneja hasta los estudios Westlake de Hollywood. Cuando llega, lo primero que lo sorprende fue que no estaba solo Quincy Jones esperando. En el estudio también estaba el director de cine Steven Spielberg, que estaba trabajando en la música y las narraciones para la película E.T., y el mismo Michael Jackson, que grabaría unas sesiones habladas con voz de niño para la película. Cuentan que Michael estaba tan metido en el personaje que incluso por momentos se largaba a llorar. Eddie fue enviado al estudio B, donde grabaría su parte para una canción llamada Beat It, que integraría el segundo álbum solista de Michael Jackson, Thriller. Los técnicos le pusieron la base instrumental de Beat It para que Eddie empezara a pensar él solo, pero a los pocos segundos Eddie frena todo. Dice que es imposible crear un solo interesante sobre la base tal como estaba grabada. No le gusta la estructura ni el orden de las partes. Entonces tomó una decisión inusual para un invitado. Fue directamente a la sala de control y comenzó a dar órdenes. Pidió cortar secciones, mover otras, reordenar partes completas de la canción. Así reestructuró totalmente el tema, sobre todo la parte del solo, sin haber consultado antes con Michael ni Quincy. Una vez que la estructura quedó como le gustaba, comienza la grabación del solo. Eddie ingresa a la sala, toma la guitarra y comienza a grabar. Y acá pasan dos cosas impresionantes. Eddie creó el solo de cero y lo grabó completo en solo 30 minutos. En él aplicó todos sus recursos, que son su marca registrada. Tiradas furiosas con armónicos, tapping, trémolos con púa a toda velocidad y todo en su justa medida y con una expresividad y concepto melódico increíble. Era el solo perfecto para una canción perfecta, y todo en solo media hora. Pero en una de las primeras pasadas para la grabación, los parlantes del estudio literalmente explotaron y se prendieron fuego mientras Eddie tocaba a toda furia. Los técnicos sorprendidos se miraron y dijeron algo así como: este solo es de otro mundo. Dicen que el solo se grabó en una toma y que Eddie solo pinchó la parte de la última nota larga estirada. En la canción, justo antes de que entre la guitarra de Eddie, se escuchan unos golpes. Cuentan que justo cuando Eddie estaba grabando el solo, alguien intentó ingresar al estudio y esos sonidos son los golpes que esta persona dio en la puerta. La toma era tan perfecta que decidieron dejarlos. Cuando terminó, Van Halen cayó en cuenta que había modificado la canción de Michael Jackson sin permiso, y él sabía mejor que nadie que los artistas suelen tener un ego gigante. Temía que Michael volviera al estudio, escuchara lo que hizo y lo echara del edificio. Michael termina su sesión para E.T. y entra al estudio B para escuchar la versión con el solo. Eddie, nervioso, intenta prepararlo. Michael, hice algunos pequeños cambios. Jackson no parece prestarle mucha atención a eso. Solamente quería escuchar cómo había quedado la canción. Los técnicos la reproducen completa. Michael escucha serio, imperturbable, y cuando termina, queda totalmente fascinado. Nunca había escuchado un solo tan épico. Además, le encantaron los cambios de estructura, la energía, la melodía, el virtuosismo, todo, y se le dibujó una sonrisa enorme. Agradeció a Eddie por haber puesto el corazón en la grabación, por haber mejorado la canción y por comprometerse tanto aún sin estar obligado a hacerlo. Eddie Van Halen salió del estudio feliz y relajado, sin tener idea de lo que acababa de pasar. Había grabado un solo histórico en solo media hora, sin cobrar $1 y sin que sus compañeros de banda lo supieran. Lo que no esperaba Eddie era que Thriller se convertiría en un éxito mundial rotundo, el álbum más vendido de la historia, el que catapultó a Michael como el rey del pop, y Beat It sería uno de los más grandes éxitos. Obviamente, ni bien escucharon la canción en las radios, sus compañeros de Van Halen se dieron cuenta que el autor de ese solo era Eddie, y lejos de enojarse, lo trataron de idiota por no haber cobrado un centavo por un solo que terminó en el disco más vendido de la historia. Al poco tiempo, Eddie un día estaba en Tower Records, una famosa disquería de Los Ángeles. En ese momento sonaba Beat It en los parlantes del local. Cerca suyo había dos chicos escuchando el tema y uno le dice al otro: mira, ese
ese guitarrista está tratando de imitar a Eddie Van Halen. Eddie se acerca, les toca el hombro y les dice: definitivamente soy yo. Los chicos quedaron en shock. Lo más irónico es que un par de años después, cuando Van Halen lanza su exitosísimo álbum 1984, que se convierte en el gran candidato a ser el número 1 de ese año, cosa que la banda nunca había podido lograr, Michael tiene su famoso accidente filmando el comercial de Pepsi y vuelve a ser tendencia mundial. Thriller regresa inmediatamente al puesto número 1, desplazando al álbum de Van Halen. Eddie grabó gratis en el disco que después le sacó el primer puesto a su propia banda, pero le dejó al mundo uno de los solos más épicos de todos los tiempos. Un solo creado en 30 minutos, grabado en una sola toma, dejando un clásico eterno.